Hello, how are you today? I hope you're really good. So, students, today we are going to start with the comparatives. We are going to do the introduction to the comparatives content. Today is August 19th, 2020. All right, so the objective for today's class is to review comparatives rules, okay? We are going to start and um, review the rules because you know this. I know that you have seen it before, so I'm going to review them. So today's menu is first, we're going to understand what comparatives are and their use. Two, then we are going to review the rules of comparatives with long adjectives. And last, we're going to have a practice time. So what are comparatives? ¿Qué son los comparativos? That is what we are going to answer first, okay? The comparatives are a way in what we can use the characteristics, the adjectives, to see how things are different or the same. Con los comparativos, como dice ahí, yo voy a poder usar los adjetivos o las palabras de las características para poder ver qué tan diferentes o iguales las cosas son. Y quiero que eso les quede muy claro porque en realidad, si bien es cierto nosotros decimos things, cosas, cuando nos referimos a algo en general, dentro de esta expresión caben por supuesto las personas, los animales, las ciudades, las ideas, etcétera. O sea, en el fondo los comparativos nos ayudan a, como dice su palabra, comparar qué tan diferentes o iguales son las personas, las cosas, los lugares, etcétera. So, therefore, we use comparatives to describe similarities or differences. ¿Ya? Entonces, nosotros los comparativos los utilizamos para describir las similitudes y las diferencias de las cosas. Y quiero que quede muy claro que también yo puedo utilizar los comparativos para hablar cuando dos cosas son iguales o similares, porque no necesariamente voy a hablar de las cosas distintas. Ya les voy a decir por qué. No en la clase de hoy, pero ya vamos a ver que no solamente los comparativos son usados para decir que algo es más que algo, sino que también podemos hablar de algo que es menos o algo que es igual. ¿Ok? Eso manténganlo en sus ideas porque lo vamos a ir viendo durante esta semana. So next, it is important to say that comparatives are used to talk about two things, not three, 10, or 10,000, just two. Nosotros es muy necesario que entiendan que los comparativos son para hablar de dos cosas. Cuando yo comparo algo, lo estoy comparando frente a otra cosa, no para hablar de 3, de 5, 20, 10,000, sino que los comparativos son para hablar de dos cosas. Como ven ahí, there are two dogs. Hay dos perros y podemos hablar quizás del tamaño, qué tan diferentes son en tamaño, en colores, etcétera. Pero lo importante es, y por eso lo subrayé, los comparativos son para hablar de dos cosas. Cuando yo voy a comparar A con B, no puedo comparar A, B, C con el Z. Tengo que siempre comparar dos. So, to compare, we use adjectives. The adjectives are characteristics words. Okay? You know this. Ya les he dicho en otras ocasiones, los adjetivos, que es la palabra técnica, son las palabras de las características que yo le puedo dar a alguna persona, alguna cosa, algún lugar, a lo que sea. Por ejemplo, en español, bonito, grande, interesante, caro, barato. Esos son palabras de características, que son los adjetivos. Y en inglés es lo mismo, adjectives. Entonces, nosotros comparamos usando los adjetivos, porque cuando comparamos hablamos de las características de una cosa frente a las de otra. Entonces, dentro de los adjetivos, en inglés es muy importante tener en cuenta lo siguiente. We've got two types of adjectives. Tenemos dos tipos de adjetivos. En una parte tenemos short adjectives, those who have one, two, or three syllables. And then we've got the long adjectives,
with 3 syllables or more. ¿Por qué es importante que ustedes entiendan de que los adjetivos se pueden separar en short y long? Porque dependiendo de cuál grupo sea al que pertenecen, es la regla que yo voy a utilizar para hacer mis oraciones comparativas. Short, o los adjetivos cortos como les llamaríamos, son aquellos que tienen una, dos y en algunas ocasiones hasta 3 sílabas. Y los adjetivos long o largos son aquellos que tienen 3 sílabas o más. ¿Ya? Por supuesto, es muy importante decir, hay excepciones. Siempre hay excepciones en inglés y en todos los idiomas. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que esto que le estoy diciendo aquí es una referencia. Obviamente, los adjetivos que tienen una o dos sílabas podrían ser considerados siempre short, pero se van a dar cuenta que quizás hay algunos que no cumplen esa regla. ¿Ya? Y lo mismo con long. ¿Y por qué puse long en otro color? Porque hoy nos vamos a centrar en las reglas de los long adjectives. ¿Por qué? Porque es una regla más simple y es la base general, entre comillas, que tenemos para comparar. So, comparatives sentence structure. Vamos a analizar cuál es la estructura de nuestra oración en los comparativos. Y I want to show you this. Nosotros cuando vamos a hablar de las oraciones comparativas tenemos que seguir un orden con ciertos patrones, es decir, ciertas partes de las oraciones que tienen que ir sí o sí para yo poder hacer una oración comparativa bien. Y como yo les dije, cuando comparamos, siempre vamos a comparar dos cosas, dos personas, dos lugares, etc. Entonces, yo tengo que hablar de lo que los hace diferentes o iguales, etc. Y mi oración siempre va a partir, como dice ahí, con el object one, con el objeto uno. La primera cosa que yo quiero hablar. Y va a terminar con el object two, con aquella otra cosa con la cual lo estoy comparando. Y lo que hay entre medio son las reglas gramaticales de las palabras que yo tengo que usar. Vamos a primero poner el ejemplo de que estamos comparando algo en singular. Un objeto 1 en singular y un objeto 2 en singular. Después del objeto 1 vamos a tener is. ¿Ya? Luego voy a tener la fórmula comparativa, que en el caso de los long adjectives, que es lo que estamos viendo ahora, los adjetivos largos, aquellos que tienen varias sílabas, se va a hacer mediante la palabra more. More más el adjetivo, o sea, la palabra que es el adjetivo. Luego yo voy a tener esta otra palabra que es than. Y esa palabra than es muy importante para hacer una oración comparativa, porque esa palabra que en español significa que, me va a dar el sentido de la comparación. Por ejemplo, en español, mi casa es más grande que la tuya. Un ejemplo. ¿Te fijas que ese que es muy importante para la oración? Por lo tanto, en inglés ocurre lo mismo. Y el than es importantísimo que lo tengan siempre en su oración comparativa, si no la oración no va a tener sentido. Entonces, tenemos objeto 1 más is más la fórmula comparativa, que en el caso de los long adjectives es con more más el adjetivo. Luego tenemos than y luego el objeto 2. Yo sé que son como varias cosas, pero una vez puesto en la oración se van a dar cuenta que no es tan compleja. Y por eso mismo les voy a mostrar ahora este siguiente ejemplo. Les coloqué primero la regla que acabamos de ver, pero abajo se las coloqué como oración, separada por partes. Miren la parte de abajo, tenemos dos autos. Tenemos un sedán y un coupé o coupe, como se dice en inglés. Y tengo que compararlos en base a la siguiente característica, que es la que está bajito, y es expensive. Y expensive significa caro. Entonces yo tengo que hablar acerca de lo caro que es un auto sobre el otro. Tenemos que más o menos ver cuál sería más caro.
En este caso, el coupe, como lo dicen en inglés, o el coupé, es un tipo de auto mucho más caro porque tiene un poquito más de lujos que un sedán. Un sedán es como un auto de familia, un auto de una casa. Digamos, el coupe o el coupé es un auto un poquito más lujoso. Entonces, podríamos deducir que el más caro sería el coupé. Por lo tanto, tenemos que hablar que el coupé es más caro que el sedán, ¿cierto? Y eso lo vamos a hacer usando esta fórmula que tenemos arriba. Vamos a hablar del primero, que es a coupé o a coupe. Tiene esas dos pronunciaciones en inglés. Is, después decimos more expensive, porque expensive es la palabra de caro, y yo les dije que teníamos que poner primero un more, después viene than, y finalmente el objeto 2, que sería el sedan. A sedan. Okay? So the sentence in English would be like a coupe is more expensive than a sedan. Okay? Y en español sería un coupé es más caro que un sedán. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta que con los long adjectives, que son solamente estos los que vamos a practicar hoy, siempre para comparar yo voy a utilizar la palabra more antes de la característica. ¿Ya? Esto es súper simple. Una vez que ustedes analizan bien esta regla, después las demás las pueden hacer muy, muy, muy fácilmente, porque se basan en esta fórmula. Siempre colocan el objeto 1 primero, después is, después more más la característica, después than y después el objeto 2. Entonces, para poder practicar, como esta era una clase introductoria, vamos a hacer el practice time. So pay attention. Look at the pictures. Read the adjective. Compare. Ustedes van a tener dos imágenes, van a tener que leer cuál es el adjetivo que yo quiero que utilicen y van a tener que hacer una oración comparativa. Esto lo pueden hacer en su cuaderno, ¿ya? Porque vamos a trabajar ahí, la vamos a revisar en la próxima clase para que me puedan colaborar con esa revisión. Entonces, atentos. Vamos a utilizar crowded primero, que crowded significa concurrido, ya lo habíamos visto la última vez. Y tenemos dos lugares. Tenemos Harajuku en Japón y tenemos Malipano, que es una isla. Y quiero que ustedes me digan cuál de esas dos es más concurrida que la otra, utilizando la fórmula de los adjetivos comparativos que vimos hace un ratito. A simple vista es muy obvio. Entonces, observen, piensen bien cómo van a formar esa oración, sigan las reglas que están antes y la escriben. Después tenemos la siguiente. En esta ocasión vamos a hablar delicious, delicioso o deliciosa. Y tenemos dos opciones. Pepperoni pizza y Hawaiian pizza. ¿Cuál es más deliciosa que la otra? Bueno, acá puede como variar. La anterior era más obvia, pero esta no lo es tanto porque esto depende mucho de su opinión. Entonces, según su opinión, ¿cuál es más deliciosa? Yo no les voy a decir que está mal si ponen una con la otra, ya porque obviamente es una opinión. Pero en base a estas dos que están acá, ¿cuál sería más deliciosa? Según ustedes. Recuerden, vean las reglas, cómo yo podría formar la oración. ¿Ok? Good. Le estoy poniendo los nombres abajo por el, en caso que no sepan cómo decir eso en inglés. Un ejemplo, pues yo sé que se puede decir, que a lo mejor lo saben, pero más que nada para que no haya dudas. Luego, tenemos el siguiente. La siguiente característica es interesting. Interesante. Y tenemos dos actividades. Tenemos listening to music y tenemos reading. Según tú, ¿cuál es más interesante que la otra? Nuevamente, piensa bien, ve las reglas de las oraciones y la escribes. Y finalmente, popular, que obviamente no le coloqué en español porque es fácil saber qué significa. Tenemos dos actividades, en este caso dos deportes. Tenemos soccer y basketball. ¿Cuál sería más popular que el otro? Entonces piensen una vez más, se los digo. Vean bien,
analicen, vea las reglas y escriba la oración. All right? So, those sentences, we are going to check them tomorrow. Recuerden, niños, que mañana, día jueves, vamos a tener nuestra videoconferencia. Vamos a hacer un cambio. Vamos a hacer un cambio en el día de la conferencia. Las teníamos los viernes, ahora las tendremos el día jueves. ¿Ok? A las 9. Así que esta es una tarea de esta clase. Estoy tratando de ir muy lento con los comparativos. Por eso partí solo con los long adjectives. Porque no quiero que haya dudas. Quiero que esto quede bien claro. ¿Ok? So we are finished. Yay! Saben ya que si tienen dudas me pueden preguntar. Si es que quieren volver a ver el video hacia atrás, pueden volver hacia atrás todas las veces que quieran. Ver esa parte que no entendieron una y otra vez. Ya saben que hay muchas ocasiones que a la primera uno no entiende. Entonces lo importante y lo bueno de tener videos es que pueden volver atrás y volver a repasar. So, my dear students, we are finished. See you next time. That is tomorrow. Bye bye.